Buenos días, soy Salvador Mayordomo Hernández, soy doctorando de la Universidad de Murcia en el programa de doctorado de Ciencia Política y de la Administración y quiero agradecer a Nodos del Conocimiento y a su Congreso 2020 Universidad, Innovación e Investigación ante el Horizonte 2030 la oportunidad que me brinda de poder hacer esta ponencia respecto a las revoluciones sociales, concepto y estiramiento conceptual. Una propuesta de definición estricta. Bien. Esta investigación fue realizada en el contexto de los estudios de grado en Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad de Murcia en el área de política comparada. Quiero agradecer a la Universidad de Murcia la oportunidad que me dio de poder estudiar el grado de Ciencia Política y Gestión Pública La pregunta de investigación a tener en cuenta en este estudio, este trabajo de investigación, es: ¿podemos identificar si todos los fenómenos que se califican como revoluciones en el ámbito político lo son desde la perspectiva de la ciencia política? Esta pregunta, antes de comenzar a trabajar en ella, nos lleva también a la siguiente pregunta de investigación: ¿qué definición de revolución se ajusta mejor en la ciencia política? Es decir, los dos objetivos, no pasa esta pregunta de ser un objetivo secundario de investigación, sino que estaría en un mismo nivel. Revolución es una palabra que se emplea en múltiples contextos para denominar o explicar situaciones de cambio. No importa la profundidad o importancia de los cambios, del cambio revolucionario. Se ha extendido en nuestra sociedad la utilización de esta palabra para dar a entender que lo que hasta ahora era A pasa a ser B. Así denominamos revolución industrial, revolución en el mundo del automóvil, etc. Como apunta Crane Brinton en su Anatomía de la Revolución, el término revolución ha invadido el uso común para apenas constituir más que un enfático sinónimo de cambio, quizá con un matiz brusco y repentino. En esto último, donde el uso común capta el significado más profundo del término. Desde la antigüedad, el estudio del cambio revolucionario ha preocupado a todo aquel con interés en la política, ya que el cambio en el régimen político, en sus instituciones, en sus estructuras a raíz de acontecimientos violentos, bruscos y repentinos, ha suscitado un enorme deseo de comprensión, ya sea el interés que venga dado por ser gobernante o gobernado, o por estudiar simplemente la realidad humana y social. Una de las preocupaciones que más se ha estudiado y las que ha querido dar explicación son las causas que originan las revoluciones, el mecanismo que pone en marcha la terrible maquinaria revolucionaria que busca un cambio radical en el sentido político y social. Ya Aristóteles, esto no son cosas nuevas, nos deja la siguiente reflexión: los ciudadanos se sublevan ya en defensa de la igualdad cuando, considerándose iguales, se ven sacrificados por los privilegiados, ya por el deseo de la desigualdad o el predominio político, cuando no obstante la desigualdad en que se suponen, no tienen más derechos que los demás, o solo los tienen iguales o acaso menos extensos. Es decir, nadie está normalmente contento con su situación. El concepto de revolución es necesario para abordar el estudio del fenómeno revolucionario y sus consecuencias desde la ciencia política. Es necesario establecer un concepto de revolución que permita acotar y definir lo más claramente posible los casos a estudiar y las variables a considerar, intentando eludir la multitud de elementos que tradicionalmente se asocian con el fenómeno revolucionario para no caer en un problema de estiramiento conceptual y así no usar una definición tan amplia que no pueda llegar a vaciar de contenido, el propio concepto que se estudia, perdiendo la objetividad e identificación de los fenómenos. Revolución. Todo el mundo sabe lo que es revolución, ¿o no? Porque tenemos una idea de revolución que ha sido desvirtuada por múltiples actores, desde aquellos periodistas que deciden integrar esa palabra en un titular sensacionalista, pasando por los publicistas que quieren enviar un mensaje a los consumidores, o incluso en nuestro día a día cuando asociamos la palabra cambio a revolución. Todo esto, que ya ha sido comentado en la justificación y la introducción del trabajo, pero que parece conveniente detenernos en la explicación del estiramiento conceptual, ya sea, por lo menos,
por la dificultad que nos ha llevado para producir un concepto estricto de revolución. Sartori señala que los conceptos se pueden situar en niveles de abstracción diferentes y propone una disposición vertical de los elementos de una estructura conceptual a lo largo de lo que denomina escala de abstracción o escala de generalidad. Sartori proporciona reglas para recorrer esta escala de forma que se puede proceder a la transformación de un concepto para que aumente o disminuya su grado de abstracción. Y aquí nos encontramos con la connotación y denotación. Connotación y denotación están inversamente relacionadas. Esto significa que a medida que un concepto aumenta su connotación, es decir, a medida que aumenta el número de características y propiedades que lo define, disminuye su denotación, es decir, disminuye el número de objetos sobre los que se podría recaer el concepto. O dicho de otra forma, el número de objetos que se ajustan a ese conjunto de propiedades será menor. A partir de esta regla se puede producir movimientos en la escala de abstracción o de la generalidad. De manera que en la medida que se pueda atribuir más caracteres a un concepto, este será menos abstracto, pero también se podrá aplicar a menos casos. El estiramiento conceptual es, por tanto, el resultado de aumentar la denotación de los conceptos sin disminuir su connotación. Lo cierto es que cuando hablamos de revolución debemos hablar en términos políticos y sociales, porque ha de haber violencia, y muchos autores clásicos como Smith hablan de la mayor exposición de la política como la violencia a través de la guerra total. Por eso se trata de un concepto político. Y se trata de un concepto social porque una revolución implica no solo un cambio, sino una transformación social, como nos explica Telescopos. En términos de Sartori, utilizando las variables que considera mínimas necesarias, revolución sería transformación y cambio social y político, lucha violenta e inesperada, y por lo tanto con pocos casos que puedan cumplir estas condiciones, que además han de ser de naturaleza política. Para nuestros estudios e investigaciones, a partir de ahora, utilizaremos la siguiente definición estricta de revolución. Y sostendremos que revolución es un cambio político y social radical, inesperado y con violencia en un estado concreto. Bien, como se puede observar, hemos intentado disminuir la cantidad de caracteres y de variables a cambio político y social radical, situación de sorpresa inesperado y con violencia en un estado concreto, naturalmente, puesto que la revolución vamos a estudiar desde el punto de vista de los estados y va a ser utilizada esta definición para nuestros estudios de cambios radicales en estados y estudios de estados en sus diversas formas políticas. Gracias por su atención y si cualquier duda o aclaración que necesiten pueden hacerla escribiendo a salvador.mayordomo@um.es o en las preguntas que se pueden hacer a través de la plataforma del Congreso en el que todos estamos. Muchas gracias por su atención y que vaya muy bien el Congreso.